Qué bueno reencontrarnos justo a esta hora en la que el verano puede ser la excusa ideal para estar juntos un rato. Hoy les propongo conversar sobre un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad, acepta la responsabilidad de sus sentimientos y conductas, es sincera y coherente consigo misma y con los demás. Para ello, nos acompaña un miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, director del proyecto artístico y sociocultural Cuenta Arriba y presidente de la Cátedra de Cuentería Campesina y Tradicional, pero principalmente un guajiro de Florencia. Es más, un bichito de la luz que salió desde los Ramones Viejos. Así que el fuerte aplauso para Nelson Aragón Martínez. Hora principal para usted, para usted. Gracias por aceptar nuestra invitación y las buenas tardes para ti. Y me llama la atención, bichito, porque muchísimas veces hemos escuchado esa frase, solo sé tú mismo. Y eso implica un poco de autenticidad, de identidad. Pero para alguien que vive en el campo, que ha estado tantos años también en este afán de investigación, de intercambio social, ¿qué es la identidad? ¿Qué es defender nuestra identidad, nuestra autenticidad? Bueno, la identidad son un conjunto de, queremos decir, de símbolos que tienen una representación para una nación, para un pueblo, incluso para una provincia, para una comunidad. Son elementos que definen un hacer particular, una cosmovisión específica del mundo desde un posicionamiento que está relacionado en el cómo se vive, en el cómo se dialoga, en qué prácticas culturales. En este caso estamos hablando de identidad cultural. La identidad es un concepto bastante amplio. Pero la identidad cultural tiene que ver eso, con los rasgos culturales que definen o identifican una nación determinada. Y la tradición, en el caso de la tradición, todo lo que puede definir, porque la identidad tiene que ver con un proceso dialéctico de construcción, o sea, hay una identidad estática, no es un proceso estático, la identidad se mueve a la vez que se va moviendo el mundo, se va moviendo a la vez que van entrando en la misma realidad otras cuestiones. Por ejemplo, actualmente la identidad está sobre estos elementos que tienen que ver con la tecnología, con la internet, están como que moviéndole el piso a lo que nosotros hemos definido como identidad cultural, porque ha permitido en la visualización. La identidad a veces se tiene como una cosa rígida, y si la identidad cubana es esto, lo otro. Pero eso ha ido cambiando y la visualización de los fenómenos sociales que se dan en las distintas comunidades y en el país en sentido general, pudiéramos decir que el fenómeno se da hoy y el estudio llega mañana o pasado. O sea, el saber qué está pasando es muy lento. Entonces la internet que ha revolucionado todo ese proceso de identidad. Nosotros hoy estamos hablando de que hay patrones identitarios del país que sí que se mantienen y que están siendo amenazados. Y hay nuevos códigos identitarios que están entrando al país que son realmente importados. Ahí vienen los fenómenos de aculturación, algunos llaman de transculturación, ya no tanto transculturación, sino aculturación. ¿Cómo es que una cultura que me es totalmente ajena yo la asumo con tremenda facilidad? Tiene que ver con el concepto insular de Cuba, tiene que ver con su posicionamiento de isla, de esa añoranza de lo extraño, de lo nuevo, de lo diverso. En el caso de la tradición, todo lo que forma parte de la identidad no forma parte de la tradición. Porque te decía, la identidad es un proceso que se construye constantemente. Y además no hay una sola identidad. Cuando vamos a hablar de identidad, para ser justo, hay identidades. No podemos hablar de la identidad, identidades. Hay una identidad local que atañe al municipio, hay una identidad nacional que es más amplia, hay una identidad incluso personal. En el caso de la tradición ya es otra cosa más específica, porque sí tiene que ver con lo que se va transmitiendo de una generación a otra, que va más a los procesos de resistencia cultural. ¿Qué es la tradición? Bueno, la tradición está permeada de procesos de resistencia cultural. Es donde la misma sociedad hace resistencia a cambiar ciertos patrones, a mantenerse como ha sido siempre, o a mantener cosas que son valores que están dentro de esa tradición y que no es conveniente cambiarlo. Hay una contradicción constante con el tema de la modernidad.
Algunos investigadores hablan de que la modernidad es un proceso unidireccional, que vamos para ahí, que lo moderno va a llegar siempre. Yo tengo alguna, vamos a decir discrepancia, pero tengo opiniones encontradas con ese tema. Porque yo creo que sí, que la modernidad es algo que hay que asumir, pero hay que saber qué viene de la modernidad que nos puede aportar como sociedad y que nos puede aportar desde el punto de vista cultural y qué puede lacerar nuestra propia cultura, que ahí es donde se da la batalla, ahí es donde se da el encuentro. Tu respuesta nos lleva indudablemente a la próxima reflexión. Pensamos hoy en esa relación individual, en cómo ser nosotros mismos, en cómo defender nuestra identidad y nuestra tradición, pero a la vez somos seres sociales que estamos en relación con otros. ¿Cómo podemos entonces, desde esa visión de país, desde esa Cuba que somos y que cuenta, conservar nuestra tradición? ¿Cuán importante es? ¿Cómo el cubano de a pie, el avileño, los que quizás vivamos en la ciudad, podemos contribuir y defender esa tradición? Bueno, yo considero que primero, la defensa de la identidad tiene que estar posicionada desde la política, y de hecho está posicionada desde la política cultural. Yo creo que el Congreso de la Unidad marca pautas hacia un nuevo posicionamiento en la política cultural del país, atemperado al contexto actual. Primero tiene que partir de política y tiene que partir también de un entendimiento que la construcción de los procesos identitarios de un país no la atañan única y exclusivamente a la institucionalidad. El proceso de defensa de la identidad parte, en principio, independientemente de la política, de la institucionalidad, de la comunidad, del pueblo, de la sociedad. La defensa de la cultura tiene que ser algo para la sociedad cubana en general. No se trata de que los que van a defender la cultura cubana y la identidad en sentido particular tiene que ser los miembros de la unidad, las instituciones culturales, es el pueblo, porque en las comunidades donde se dan estas expresiones o de resistencia o de asimilación. Yo estuve en una ocasión en la sala Villena de la Unidad, que estaba el compañero Miguel Barnet, y yo se lo decía, los procesos de resistencia cultural no pueden ser solamente mirados desde la óptica de la institución. Y le ponía un ejemplo, un arriero que vive en Matacaballo, por ejemplo, en el Cuabal, que mantiene su arria, que mantiene sus cantos de arriero, que mantiene el arreo de su arria tal y como lo aprendió de sus abuelos, está haciendo un proceso de resistencia cultural. Ese hombre no se ha dejado permear por la dinámica de la sociedad actual y prefiere transportar sus cosas en un arria antes de transportarlo en un tractor. Es un proceso de resistencia cultural. Ahora, ¿dónde está visualizado ese hombre? ¿A qué institución pertenece? Sencillamente a la sociedad. Yo creo que el problema de la defensa de la identidad del país tiene que ser un problema de todos los cubanos. Tiene que ser, y de hecho es un problema de todos los cubanos, porque nosotros ya no debemos pensar ni incluso en la sociedad que estamos ahora, que sufrió todos los embates de un periodo especial, que tuvo una gran pérdida de valores. Nosotros tenemos que pensar en la construcción de una sociedad mejor para la generación que está saliendo ahora. Una generación viciada como la nuestra ahora, que ha sufrido todos esos embates y perdió sus valores, es muy difícil de remendar, como se dice en buen cubano. Pero la que viene atrás sí hay que asegurarla. Por eso hay que pensarlo desde el concepto de que la identidad del país como un arma fundamental para protegerla de toda la amenaza esta de la globalización, del nuevo colonialismo ese que existe en el mundo, que ya no es un colonialismo de que voy y me meto en tu país con 4 barcos tirando tiros, sino que yo voy y te colonizo culturalmente y ya te colonicé igual. Entonces, tiene que ser de todo el mundo. Y la institucionalidad lo tiene que ver así, las instituciones tienen que verlo también así, que a veces no se ve así. A veces vemos el papel que hacemos nosotros desde la institucionalidad. Y el que hace el pueblo tiene que participar en ese proceso. Y yo dije el otro día y lo sigo repitiendo, aquí hay muchas zonas de silencio, donde lo cotidiano va a como quiere, a como pasa, lo invade lo mismo el paquete, que lo invade cualquier tipo de cultura foránea, que cualquier tipo de religión y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se ha tenido en cuenta de que ahí también se hace identidad y se defiende la patria. Se gana ahí en el barrio, en la comunidad. Eso hay que entenderlo, hay resistencia a entender eso en el país. Mucha gente no lo entiende, muchos decisores no entienden eso, hay que entenderlo, sí. Te voy a proponer, si te parece bien, un alto en nuestro diálogo porque vamos a los habituales compromisos promocionales y enseguida regresamos.
Ustedes acompáñenos porque la tarde de hoy promete. Conversamos sobre autenticidad, sobre identidad, sobre tradición. Hora principal para usted. Hora principal para usted. Esta tarde nuestro programa Hora Principal festeja el 10º aniversario de la Cátedra de Cuentería Campesina y Tradicional de nuestra provincia. Por eso conversamos con uno de sus protagonistas, Nelson Aragón, Bichito. Bichito, yo pienso en eventos que conocemos por los medios también a nivel nacional, como el Platanal de Bartolo en Santiago de Cuba. Tengo por aquí la Cátedra Iberoamericana de la 10ª de las Tunas y bueno, ya es popular también, podemos decir, reconocido en el panorama nacional, nuestro Encuentro Nacional de Cuentería Campesina y Tradicional. ¿Crees que desde este evento, desde la salvaguarda de nuestros cuenteros de Florencia, podemos salvaguardar también la cultura nacional? Estoy pensando en esa frase, la cultura es escudo y espada de la nación. Está allí nuestra espada, está allí nuestro escudo en la loma de Florencia, en el Guajiro que cuenta. Mira, la cuentería campesina y tradicional es un reservorio de prácticas culturales. Ante todo eso, es un reservorio de prácticas culturales. La cuentería campesina, allí se preservan valores esenciales y fundamentales de la identidad cultural cubana. Porque, ¿qué es lo que está dentro de la cuentería? No es otra cosa que la memoria colectiva, la memoria histórica, el cómo se ha vivido hasta hoy, cómo se vivió ayer, cuáles fueron los sistemas de relaciones que se establecieron en una comunidad determinada, donde los personajes como cuenteros empiezan a socializar la información y empieza a llegar hasta la memoria colectiva, forma parte de la subjetividad social. Pero esa es la memoria colectiva, allí está. Defender y preservar la memoria colectiva es un acto de resistencia cultural, un acto, vamos a decir, explícito de resistencia cultural, no implícito ni de casualidad, explícito. Allí se defiende la resistencia cultural, porque está defendiendo una memoria colectiva, lo que se vivió. ¿Qué importancia tiene la defensa de la memoria colectiva? Bueno, que al conocer el pasado, valoras el presente y puedes pensar en el futuro. Tienes que saber tu pasado. Uno de los problemas más terribles que tiene la sociedad cubana actual es que, al decir de Martínez Furé, tiene problemas de memoria. Tiene problemas de memoria. La sociedad cubana olvida. Y nosotros, documentando, tratando de preservar la cuentería, tratamos de preservar esa memoria histórica. Y en esa memoria histórica, porque la tradición no solamente se puede ver como un proceso bonito, lindo, de resistencia, nosotros incluso no nos conformamos con preservarla, tratamos de superar las cosas que están dentro de la tradición y que pues son mejorables, que se pueden mejorar, en función siempre de mejorar el ser humano, fíjate. Pero yo creo que sí, que defender la cuentería hoy es un acto legítimo, primero de muy buena voluntad, un acto muy noble, y sí es un proceso de resistencia cultural lo que está ahí. Y nosotros lo que somos catalizadores del proceso. Nosotros vamos a catalizarlo, por eso está ahí, en la memoria colectiva, en la memoria histórica del pueblo cubano. La oralidad se encuentra hoy entre las tradiciones más ricas de nuestro país. Los cuentos específicamente recrean las costumbres, la forma de vida, las comidas también, en fin, la esencia de nuestros guajiros. Mi pregunta es entonces, Bichito, si hoy la tendencia es a que la población emigre hacia las ciudades, cada vez esa población del campo está más envejecida, ¿por qué aferrarse a reflejar su cotidianidad? ¿Por qué este afán, esta idea loquísima de Cuenta Cuba? ¿De qué va? Precisamente tú acabas de hablar de dar el antecedente. Yo creo que ningún proyecto debe nacer porque quiera nacer o porque se le ocurra a un creador o un profesional hacer algo. Yo creo que debe estar cimentado en una necesidad. Precisamente lo que acabas de decir es una necesidad. Hay varias razones. Primero,
El cuentero no se forma en escuela. Es una persona que es cuentero porque tiene esas actitudes, porque la comunidad lo asume como tal y porque es cuentero. Un don natural, podemos decir, Villido. Sí, tienen un don natural. Son personas que tienen una agilidad mental ingeniosa y que tienen una velocidad para pensar y para creatividad, conquistar al otro. Esa es la primera razón. La segunda es que la cuentería en Cuba está envejecida, como casi toda la sociedad cubana, ¿no? Son viejos los cuenteros. Son personas que cada vez, como decía Amadeo Ampateba, cada vez que muere un cuentero se pierde una biblioteca. Es como si le diera candela a una biblioteca. Eso es otra razón. Y la tercera razón tiene que ver con los cambios en la ruralidad, sobre todo para el tema de la cuentería campesina. Hay procesos de migración, hay una globalización neoliberal insertada en los contextos rurales, hay una pérdida de identidad o de patrones identitarios, y la cuentería es una práctica que también está amenazada. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es documentar la cuentería campesina y tradicional que quede en el país. ¿Por qué? La oralidad es un proceso que no muere. Surgió cuando el hombre emitió sus primeros sonidos en la caverna y no se va a morir ni con la etapa de la era de internet, no va a morir la oralidad. Pero la cuentería es otra cosa. La cuentería forma parte de la tradición oral, que son saberes, aprendizajes, cosas que tienen significados y símbolos para las comunidades que se transmiten de una generación a otra generación. ¿Dónde está el problema y por qué cuenta Cuba? Hay una ruptura en el proceso de transmisión de información. Esa es la justificación de Cuenta Cuba. Se rompió la cadena de transmisión porque ya el abuelo no se sienta con el nieto, el padre no se sienta con el hijo a contarle historias, los mitos, las leyendas, eso no se cuenta. Entonces, nosotros sabemos que la cuentería tal y como la conocemos hoy va a dejar de existir en un periodo no mayor de una década. Por tanto, estamos proponiendo Cuenta Cuba para documentar el proceso en todo el país, levantar quiénes son los cuenteros, cuáles son sus cuentos y de cierta manera también descubrir el país a través de la cuentería. ¿Por qué digo descubrir el país? Porque hay algunos criterios muy académicos de oficina. Detrás del buró. Académicos de buró que dicen que la cuentería en Cuba es esto, la oralidad en Cuba es esto. Es muy diversa. Yo he tenido la oportunidad de recorrer casi todo el país y es muy diversa. Incluso dentro de un mismo municipio, de una misma comunidad, los barrios tienen como visiones diferentes. Entonces, lo vamos a hacer el levantamiento desde una visión sociológica. ¿Cuál va a ser la contribución de esta investigación? Que nosotros le vamos a poner ciencia al fenómeno. La vamos a levantar desde una perspectiva sociológica. Y otro de los aportes que le vamos a hacer también a la cuentería es que nosotros vamos a documentar desde el punto de vista visual, en video, y vamos a tener la oportunidad de tener la imagen y la voz de la gente. Y vamos a hacer de la familia el partícipe de este proceso. A nivel nacional y también desde nuestro telecentro provincial hay un grupo de programas que hoy intentan reflejar esa parte campesina, nuestra música del folclore campesino también. Estoy pensando, por ejemplo, en Palma Jicaña, en Punto Cubano, en el documental que recientemente se estrenó con nuestro director, también en el que ustedes son protagonistas, Tesoro, el que busca siempre encuentra. Entonces, tú hacías referencia a ir a la esencia, a buscar la autenticidad del guajiro, a tener esa información de primera mano, no que sea de buró o de oficina. ¿Por qué este afán de recorrer Cuba para hacer ese reflejo desde una forma lo más ajustada a la realidad posible? ¿Por qué ir directamente con el guajiro? ¿Y cuáles pueden ser también esas motivaciones? Porque dificultades van a haber. Recientemente terminó el evento de cuentería y sabemos que cuando se quieren preservar actividades de este tipo hay derroteros siempre ahí presentes. Entonces, la pregunta es esa: ¿dónde están hoy tus motivaciones? ¿Cuál es esa coraza que usas? ¿Y cuáles crees que puedan ser también los principales obstáculos con los que tengas que encontrarte? Mira, yo te voy a decir una cosa. Realmente, si usted se tira en un río a nado, si usted se trepa una palma a buscar una chiquita que vive al otro lado, lo hace por amor. Lo hace porque ella tiene algo que a usted le interesa. Lo hace porque está enamorado. Y en el caso de la cuentería, nosotros hacemos eso porque conocemos la cuentería. Nadie se puede enamorar de lo que no conoce. Nosotros la conocemos, nosotros la estamos estudiando en profundidad. Nosotros incluso estamos haciendo un viraje desde el punto de vista de la academia hacia ese tema
Estamos desconstruyendo algunos saberes académicos sobre el tema de cuentería, porque hay una cosa que yo siempre he detestado, es las caricaturas que se hacen sobre la tradición campesina en el país. A mí las caricaturas no me gustan, a mí me gusta ir a la esencia. Por eso la esencia lleva un trabajo de campo. Yo sé que es el proyecto más psiquiátrico que se me puede haber ocurrido, es el proyecto Cuentacuba. Un proyecto que va a demandar mucho sacrificio de mi persona, de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia. Pero es un proyecto pertinente, es un proyecto necesario y nosotros nos vamos a enfrentar al proceso, porque yo siempre le digo a los compañeros que van a participar en esta aventura, que es una expedición. Cuando terminemos el país, vamos a dejar de ser los mismos que somos hoy. Va a terminar en ese proyecto de 5 años, va a aparecer otro ser humano, que es el ser humano que se nutrió de todos los aprendizajes, de la cosmovisión, de la fenomenología, del mundo que descubrimos cuando hagamos ese trabajo de campo. Que vamos a ver otra Cuba llena de riqueza. Y yo creo que uno de los retos que yo tengo es demostrar que la cuentería aún está, aún sigue en su proceso de resistencia cultural, y posicionarla. Hay que posicionarla brindándole un reconocimiento, tanto institucional como comunitario. Hay muchas lagunas, hay muchos retos, hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que el llevar 10 años investigando este tema, el haberme nutrido con las personas que más dominan del tema en Cuba, el estar haciendo una investigación científica seria sobre el tema con muchos doctores de este país. Y el amar ese tema también. Y el estar enamorado del tema ese también, claro, me va a permitir, el Consejo Nacional de Casa de Cultura me dice, Bichito, la única persona que puede hacer es un cubierto. Porque, como decía el viceministro que el otro día estuvo visitándome, me decía, a nadie le va como a ti la vida en ese proyecto. Allí me va la vida, porque no solamente es una obra de un creador, sino que es como si tú estuvieras diciendo mucho tiempo que hay una mina de oro, que la gente no te cree, y tú un día puedes sacar una pepita de oro. Pero ir a reflejar esa mina desde la originalidad, Claro. es decir, no falsificarla, no imitarla desde una dramatización, sino ahí en su raíz. Por eso dije que era una investigación que va a ser rigurosamente científica. Independientemente de que va a ser cultural, va a ser rigurosamente científica, porque la ciencia respeta la verdad, lo que es absolutamente verdad. Entonces nosotros vamos a sacar la realidad. Es un reto y un riesgo. También es un riesgo, pero lo vamos a hacer. Nosotros queremos hacer eso. Y yo estoy segura y confiadísima en que lo vas a lograr, Bichito. Ahora, luego de una etapa de estudio, de cientificidad, tú te has presentado a Cuba y al mundo como un bichito de la luz. Entonces eso dice mucho de cuán es para ti importante la autenticidad. Bichi, ¿tú nos cuentas algo al final del programa? ¿Quieres regalarnos algún cuento, compartir quizás alguna anécdota en este afán de conocer tantos cuenteros? Cerrar con broche de oro, por favor. Bueno, es que me dejaste una interrogante importante. ¿Qué cosa sería ser auténtico? Fíjate que ser auténtico sería no dejarse arrastrar. No dejarse arrastrar. Yo imagino la sociedad actual como un río muy fuerte, con mucho impulso, ¿no? Y el no dejarse arrastrar y tratar de ser lo que uno es, eso sería ser auténtico. Sería un evidente proceso de resistencia. De resistirse a ser lo que todo el mundo quiere que tú seas. Es lamentable que a veces estamos en una sociedad donde la gente... tú le hablas del proyecto Cuentacuba y te dice, ¿cómo es el proyecto Cuentacuba? ¡Qué bueno! ¿Y te van a dar un carro? Esas son las pérdidas de valor. A la gente le interesa más el carro que el proyecto. Fíjate que es un proyecto que yo me atrevo a hacer hasta a pie. No sé si... Eso me costaría el divorcio y una pila de cosas, pero yo me atrevo a hacerlo a pie porque yo sé la importancia que tiene ese tema. Y entonces ahí está lo del tema de por qué ser auténtico. Hay una historia muy breve que te voy a hacer, que no es un cuento de la cuentería, es un cuento inteligente que dice que... Aunque los cuentos de la cuentería son muy inteligentes. Sí, muy inteligente, pero hay cuentos que la gente hace como para hacer a la gente pensar, que la cuentería también lo hace. Pero la cuentería siempre te hace reír también. Dice que había un cocuyo de eso que nosotros llamamos que andaba volando, ¿no? Y entonces hay una serpiente que le cae atrás y se lo quiere comer de todas maneras. Y ya cuando el cocuyo no pudo volar más, porque parece que se le acabó el combustible, su capacidad de vuelo se agotó, se paró, se le puso un 40, como dicen, ¿no? Se paró un 40 ahí y le dijo, un momento, ¿usted me va a comer? Sí, yo te voy a comer. Yo quiero que antes que usted me coma me diga 3 cosas. Una primero, ¿yo te he hecho algo a ti? Dice la serpiente, no, usted no me ha hecho nada, con usted conmigo no se metió. Segunda,
yo pertenezco a su cadena alimenticia, y dice la serpiente, ¿qué va? Si yo no como cocuyo, yo como ratón y cosas de esas. Bueno, la tercera pregunta, si yo no me he metido contigo y si yo no pertenezco a tu cadena alimenticia, ¿por qué tú me quieres comer? Y dijo la serpiente, porque no soporto que brilles tanto. Esa fue la respuesta de la serpiente. Y yo sé que en este proceso que nosotros vamos a entrar van a haber muchas contradicciones y que la tendencia es a que la gente haga lo que quiera hacer, a nadie le interesa. Cada vez que tú propones un proyecto de esta magnitud, le estás proponiendo trabajo a la gente, le estás proponiendo que no tenga tiempo libre, le estás proponiendo que piense, le estás proponiendo que sea mejor persona, que se supere, y eso no le gusta a nadie. Así que a mí voy a pasar mucho trabajo, como el cocuyo del cuento, porque a la gente no le va a gustar que yo le dé mucho trabajo. Pero bueno, de todas maneras, a mí me dicen que soy inquieto, que soy un pesado, un refuñón, que este año no tengo bronca con nadie. Bichito, tú sabes que este equipo es también tu familia y que puedes contar con nosotros para todas tus locuras, para todos tus proyectos y por supuesto que sería un privilegio formar parte de Cuenta Cuba. Gracias. Yo te agradezco que nos hayas permitido estos minutos de televisión y a usted en casa la invitación a que regrese la próxima semana. Ojalá haya pasado un tiempo agradable junto a nosotros en esta entrevista en la que tuvimos la posibilidad de conocer, de compartir con un hombre que desde el recién concluido Congreso de la Unidad defendió allí en el Palacio Central de nuestro país a los Ramones Viejos y dijo que no podía ser un congreso urbano, que tenía que ser un congreso también de los guajiros, de la cuentería, de nuestros campos. Así nos despedimos. Hoy hablamos sobre la autenticidad, sobre la identidad, sobre la tradición. Esta no es casualidad, esta es una historia que tenía que ser. Hasta entonces, buenas tardes. Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble 9. Voy a quitar las viejas cerraduras. Creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna, la casa que no cambio por ninguna, y en la que están las cosas
que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita.